Hola a todos, soy Manuel Vicente Montesinos y os doy la bienvenida a una nueva edición de Sapere Aude, los tutoriales para triunfar de Canal Hablamos. En esta ocasión nos ocuparemos del segundo capítulo de nuestra serie Matemáticas para Economía. En el primer capítulo estuvimos repasando el concepto de función, y ya que este no nos supone ningún problema, lo que vamos a hacer ahora va a ser repasar los tipos de funciones más importantes, porque no todos son líneas rectas en el mundo de las funciones y funciones hay quizá no tantas como personas, pero sí que podríamos decir que hay para todos los gustos. En concreto, en este capítulo nos vamos a ocupar en primer lugar de las funciones constantes, después de las funciones lineales, funciones afines y luego de otras funciones polinómicas. Como comentaremos más adelante, decimos otras porque ya las funciones lineales y las funciones afines son polinómicas. Lo que ocurre es que las estudiamos por separado porque aparecen con muchísima frecuencia. Y de hecho así se estudian a menudo por separado en educación secundaria, que es cuando se suelen ver por primera vez los tipos de funciones. Bien, comenzamos con las funciones constantes, que son las más sencillas. Son las más sencillas porque tienen esta forma. Es decir, lo que hacen este tipo de funciones es que cuando tú le das un valor a la variable independiente, a la x, la función te devuelve un único número, un único valor, que es la constante a la que aparece igualada la variable y, la variable dependiente. Por lo tanto, la variable dependiente solo puede tomar un único valor y la gráfica o las gráficas de este tipo de funciones serán líneas rectas que pasan por la constante a la que aparece igualada la variable y. ¿Aburrido y simple? Bueno, la realidad es que en economía este tipo de funciones se aplican, por ejemplo, para situaciones de costes fijos en una empresa. La mayoría de las empresas tienen que afrontar costes fijos, costes que tienen independientemente de la cantidad de unidades de bienes o servicios que produzcan, y también las funciones constantes se pueden aplicar a situaciones de tarifas planas que son muy frecuentes en suministros como la energía eléctrica o en servicios de telefonía. Muy bien. Un ejemplo de función constante pues sería esta, y igual a 3. Su representación gráfica es esta que vemos aquí. Una línea recta que pasa por el punto 0, 3, pero si nos fijamos bien, si miramos todos, el valor de la y con el que se corresponden todos los valores de la x, siempre es, el valor de la y siempre es 3. Por lo tanto, el dominio de esta función serían todos los números reales, porque a la variable x le podemos dar cualquier número, pero en el rango solamente tendríamos el número 3, porque, repetimos, es el único valor que toma la variable dependiente. Sigamos, por lo tanto, con las funciones lineales. Las funciones lineales tienen esta forma: y igual a f de x igual a por x. En este tipo de funciones, como vemos, el coeficiente a pues es la pendiente y representa la proporción en la que interviene la variable independiente x. Además, a minúscula, la pendiente, como su propio nombre indica, representa la inclinación que va a tener la gráfica de esta función, que será una línea recta que pase por el punto 0, 0. En economía, cuando utilizamos funciones lineales, las utilizamos pues, por ejemplo, para representar los costes variables de la empresa, aquellos que dependen del número de unidades producidas. Por lo tanto, el número de unidades producidas pues sería la variable x, la variable independiente,
y en base a esta función pues podríamos saber los costes variables que tiene esta empresa. Si por ejemplo producir cada unidad pues me cuesta 3 y produzco 2 unidades, pues 3 por 2, 6. 6 serían los costes variables de mi empresa. Un ejemplo, y es igual a 5x. Esta sería su representación gráfica, una línea recta que pasa por el punto 0, 0, cuya pendiente es 5. La inclinación de esta recta es 5. Su dominio, todos los números reales, igualmente el rango incluiría a todos los números reales. Tanto la x como la y pueden tomar cualquier valor. Bien, seguimos con las funciones afines. Las funciones afines se parecen mucho a las funciones lineales. Son exactamente iguales, lo único que aparece sumada una constante b. Este tipo de funciones tendrán una representación gráfica, que también será una línea recta, que pasará por el punto 0b. Es como si cogiéramos la gráfica de la función lineal a por x y la subiéramos b unidades hacia arriba. ¿Cómo las podemos utilizar en economía? Pues una función afín representaría o podría representar los costes totales de la empresa. Sumamos los costes fijos que representaba la función constante igual a b y a eso le sumamos la función lineal a por x y tendremos los costes totales de la empresa. Costes fijos más costes variables. Un ejemplo, pues este, que también aparecía en el capítulo anterior de la serie. Igual a 2x más 1. Esta es su representación gráfica, que pasa por el punto 0, 1. Y tanto el dominio como el rango están constituidos por todos los números reales. Y vamos ahora con otras funciones polinómicas. Realmente las funciones afines y las funciones lineales, como he comentado antes, son funciones polinómicas porque tienen forma de polinomio. Pero en realidad la forma general que tienen estas funciones es la que vemos aquí en pantalla, igual a f de x igual a sub n por x elevado a n más a sub n menos 1 por x elevado a n menos 1 más así hasta más a sub 0. Es decir, es un polinomio de grado n. Y vamos a ver ahora las funciones cuadráticas y las funciones cúbicas, que son dos de las funciones polinómicas más utilizadas. Podemos tener funciones polinómicas del grado que queramos, pero algunas de las más utilizadas son las funciones cuadráticas, polinomios de grado 2, y las funciones cúbicas, polinomios de grado 3. Las funciones cuadráticas tienen esta forma, un polinomio de grado 2, como podemos ver aquí, donde a, b y c son constantes y a no puede ser 0 porque si es 0, pues lo que tenemos es un polinomio de grado 1, una función afín, no una función cuadrática. Bien, esto sería un ejemplo de función cuadrática. Y igual a x al cuadrado más x más 1. Las funciones cuadráticas dan lugar a gráficas con forma de parábola, como esta que estamos viendo aquí. Esta parábola tendrá las ramas hacia arriba, tendrá esta forma de u, si el coeficiente a que acompaña a la x al cuadrado es positiva. Y si ese coeficiente a es a minúscula, es negativo, entonces tendríamos lo contrario, una parábola con las ramas hacia abajo, con forma de u invertida. En este caso, el dominio estaría constituido por todos los números reales, pero el rango iría de 0,75 hasta más infinito. Como vemos, el mínimo valor que toma esta función en lo que se refiere a los valores de la variable dependiente es 0,75. Ahí precisamente está el mínimo de esta función. Y precisamente con respecto al mínimo se pregunta, o
es necesario preguntarnos. Quiero decir que al estudiar las funciones cuadráticas, normalmente debemos hacernos dos preguntas. La primera es, ¿para qué valores de x, si los hay, es f de x igual a 0? Y la segunda, ¿cuáles son las coordenadas del máximo o el mínimo? Bien, para responder a la primera pregunta, que en realidad se refiere a los puntos de corte con el eje x de la función, que son aquellos puntos donde la variable dependiente vale 0, donde, como vemos aquí, la función vale 0, lo que hacemos es utilizar esta fórmula. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido 2a. La b, la a, la c son los coeficientes que hemos visto antes. En el caso anterior de nuestro ejemplo, a es 1, b también es 1 y también pues en este caso c es 1. Bien, pues introduciendo esos números en esta fórmula obtenemos los puntos de x en los que la función vale 0. Y para responder a la segunda pregunta, podemos hallar los puntos críticos de la función, pero para eso necesitamos saber derivar. Aprenderemos en capítulos posteriores. Pero también podemos utilizar esta fórmula igualmente, introducir los valores que vemos en la fórmula de la función y obtendríamos el máximo o el mínimo. Que, por cierto, si a, el coeficiente a minúscula, es mayor que 0, ese punto que nos daría esta fórmula sería el mínimo, y si a minúscula es negativo, pues sería el máximo. Bien. Y vamos con las funciones cúbicas. Las funciones cúbicas, pues, tienen la forma de polinomio de grado 3. Tendrían esta forma que vemos aquí. A, B, C y D son constantes. A tiene que ser distinta de 0. Y un ejemplo de función cúbica sería este, que vemos en pantalla, cuya representación gráfica sería esta. A diferencia de las funciones cuadráticas y las lineales y las afines, en las funciones cúbicas no podemos saber a priori la forma que va a tener la gráfica. Dependiendo de los coeficientes A, B, C y D, vamos a tener un tipo de curva u otra. No es posible saberlo a priori. En este caso concreto, en este ejemplo, el dominio y el rango estarían constituidos por todos los números reales. Bien, y ya por último tenemos las funciones racionales. Las funciones racionales resultan de dividir dos funciones polinómicas, p de x y q de x. Por supuesto, q de x no puede valer 0, porque entonces no es posible división alguna. Bien, se dice que si el grado de p de x es menor que el de q de x, si tenemos por ejemplo una función cuadrática y debajo una cúbica, la función racional es propia. Si ocurre al revés, tendríamos una función racional impropia. Un ejemplo sería este que vemos aquí en pantalla, donde el dominio incluye a todos los números reales, salvo el 2. La función no puede tomar el valor 2 porque entonces no existe. Y el rango incluye a todos los números reales, salvo el 1. Tenemos una asíntota vertical en x es igual a 2 y una asíntota horizontal en y es igual a 1. Muy bien. Y esto es todo por este capítulo. Recuerda que puedes seguirnos tanto en nuestro canal de YouTube, a través de donde estás viendo este vídeo, así como en nuestra cuenta de Facebook, Twitter, y por supuesto nos tienes a tu entera disposición en la página web de Canal Hablamos, www.canalhablamos.es. Muchísimas gracias por tu atención. Esto es todo por ahora. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.